Descubierto. El increíble momento en que un humilde lechero recibe una sorprendente ayuda divina. El aire fresco de la mañana envolvía a Miguel, mientras se preparaba para salir con su carrito de madera, cargado de leche fresca. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos de las vacas y el campo. La imagen de su abuela, postrada en una cama, le oprimía el pecho como un yugo pesado. Desde que su padre había muerto, ella había sido su roca, su faro en los tiempos oscuros. Ahora, con su salud quebrantada, el hueco de la incertidumbre se hacía cada vez más profundo. ¿Cómo podría mantenerla a salvo cuando el dinero apenas alcanzaba para la comida? Miguel, la fe puede mover montañas, le decía su abuela, su voz suave brotando como un río de esperanza. Pero hoy, el eco de esas palabras sonaba distante, como si todo su ser murmurara en confusión y dudas. Tenía que decidir, seguir vendiendo su leche y enfrentar la angustia diaria, o buscar el legado oculto del que un anciano misterioso le había hablado el día anterior. ¿Acaso el riesgo valía la pena? La lealtad a su abuela lo mantenía arraigado, pero el deseo de salvarla lo empujaba hacia un abismo de inquietud y miedo. Con cada paso hacia la consulta médica, su mente se llenaba de imágenes de los rostros en el pueblo. Muchos lo veían como un simple lechero, un hombre sin ambiciones, condenado a vivir en la pobreza. Sentía sus miradas críticas y sus susurros, llenos de desprecio. Y ahora, mientras un torrente de emociones lo atravesaba, la pregunta que lo atormentaba lo consumía. ¿Podría encontrar una fortuna sin perder lo más sagrado, el amor y los valores que su abuela le había inculcado? Mientras se acercaba al clínico, sus rodillas parecían temblar. Recordaba los relatos de su abuela sobre su familia, tesoros escondidos, promesas olvidadas, pero al mismo tiempo, recordaba las enseñanzas que le inculcaban que la verdadera riqueza no podía medirse con monedas. Ay, la lucha interna, la ambición y la humildad eran como dos animales salvajes peleando en su pecho. ¿Sería capaz de dominar uno sobre el otro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la decisión pendiendo en el aire, el camino que llevaba a su abuela y la esperanza de una vida mejor desviaban su atención. Miguel respiró profundamente, tratando de despejar sus pensamientos, pero la ansiedad apretaba su garganta. ¿Era un cobarde por temer a lo desconocido? ¿O un valiente por considerar un rumbo que podría llevarlo a un futuro brillante? El eco del anciano resonaba en su mente, revelando verdades que no había querido ver. La vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito. En ese momento, un grito de un niño lo sacó de sus cavilaciones y la realidad lo golpeó con dureza. La angustia de su abuela, la mirada de desprecio del pueblo y la posibilidad de una fortuna escondida persistían, como nubes amenazadoras en un cielo despejado. La ansiedad se retorcía en su estómago, y en ese instante, supo que la respuesta estaba justo enfrente. Con cada paso que daba claudicaba más entre su deseo y su deber. La historia no había hecho más que comenzar. En la encrucijada entre la codicia y el amor, Miguel debía decidir si seguir el camino de su abuelo o arriesgarlo todo. La angustia crecía incluso antes de llegar a la puerta del clínico, dejando al lechero al borde de un abismo emocional mientras el destino decidía su rumbo. ¿Cuál sería su elección? La consulta médica estaba más cerca de lo que Miguel había calculado. Cada paso era más pesado que el anterior. Cada crujido del carro resonaba en su mente como un recordatorio de la carga que llevaba, sus sueños, su familia, su futuro. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior.
¿Y si después de todo, esa búsqueda del legado oculta pudiera ofrecerle la vida que anhelaba? En un rincón de su mente, algo despertaba, susurrando que este era el momento de tomar las riendas de su destino. Mientras aguardaba en la sala de espera rodeado de muchedumbre, las conversaciones a su alrededor se mezclaban con sus pensamientos, creando un ruido ensordecedor. Las vidas de los demás, que parecían tan banales y cotidianas, reflejaban el vacío que él sentía en su propio ser. La doctora llamó su nombre y al entrar, se encontró en un cuarto blanco iluminado por la luz del sol, pero ningún rayo lograba atravesar su creciente ansiedad. El médico le explicó los tratamientos que necesitaba su abuela, y la suma económica que escasearía hasta el último centavo en su bolsillo. Salir del clínico se sintió como un acto de valentía y desesperación. En ese instante, Miguel decidió que el legado del anciano no podía ser solo un susurro en su mente. Debía convertirse en un grito de acción. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió al lugar donde había oído que se encontraba la antigua propiedad de su familia. Un terreno olvidado lleno de maleza y ruinas. A cada paso, el aire fresco lo llenaba de nuevas intenciones. Recordó una vez más las palabras de su abuela: la fe puede mover montañas, y sintió un leve regocijo. La soga que lo ataba al miedo se aflojaba con cada paso decidido. Pero las dudas no tardaron en asomarse. Percibía la mirada de los que lo consideraban un simple lechero, un hombre insignificante. ¿Sería capaz de demostrarles a todos, incluso a sí mismo, que había algo más dentro de él? La lucha interna se convirtió en un fuego que lo impulsaba. Su camino podría ser más que un carrito de leche, podía moldear su destino. Al llegar a la vieja propiedad, lo envolvió la belleza marchita de lo olvidado. Después de años de abandono, había encontrado su hogar ancestral. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cada rincón, cada piedra que podría esconder un fragmento de su historia. Un impulso le guiaba hacia el sótano, donde las sombras parecían esconder secretos. Mientras se adentraba, la oscuridad lo envolvió y la incertidumbre volvió a susurrarle, pero esta vez, Miguel sintió que tenía una misión. Si su familia había vivido allí alguna vez, había que averiguarlo. Por la salud de su abuela y por su propia identidad. Sus manos temblaban mientras tocaba la tierra cubierta de polvo en busca de signos. Podía sentir que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que podía cambiarlo todo. Y con cada fragmento que desenterraba, creía más en su capacidad de cambiar su vida. Pero en el fondo, un temor persistía. ¿Qué pasaría si la verdad que encontraba no era la que esperaba? La contradicción entre su aspiración y la sombra de la realidad lo acechaba. De repente un objeto metálico brilló entre los escombros. Miguel se agachó y lo tomó entre sus manos, anticipando que su vida podría estar a punto de dar un giro inesperado. El oro, el platino, tal vez un mapa. No sabía lo que era, pero sentía una energía envolvente que lo instaba a seguir adelante. Lo que fuera, era un indicio de que su búsqueda había comenzado, pero en su corazón sabía que ese descubrimiento podría implicar mucho más que tesoros materiales. Con el viejo objeto en su poder, el futuro parecía estirarse ante él como un horizonte abierto lleno de posibilidades. Pero mientras lo contemplaba, se preguntó, ¿realmente estaba preparado para afrontar lo que podía venir? Un estampido en su pecho resonó con la pregunta. ¿Podría enfrentar el legado de su familia, su pasado, sin perderse en el camino? El descubrimiento esperado no solo despertaba su ambición, también traía consigo un desafío que pondría a prueba los cimientos de sus principios, su amor por su abuela, y lo que significaba ser un hombre de verdad. La verdadera pregunta, la que flotaba en el aire como una nube ominosa, era si aún tendría la fortaleza para luchar por lo que realmente importaba. Miguel comprendió que estaba al borde de un punto de no retorno. Con su hallazgo en la mano, avanzó hacia la salida del sótano, saliendo de la penumbra hacia la luz que iluminaba el mundo exterior, y con ello, se enfrentó a la incertidumbre que ahora necesitaba navegar. ¿Qué revelaciones le esperaba al abrir esa puerta hacia el futuro? El aire fuera del sótano tenía un nuevo sabor,
un matiz de posibilidades que Miguel nunca antes había conocido. A medida que las luces del atardecer comenzaron a inundar la propiedad, sentía que su hallazgo no solo era un simple objeto, sino un talismán cargado de promesas y amenazas. En su mano brillaba un sentido de urgencia y vulnerabilidad inesperada. ¿Qué camino elegiría a partir de ese momento? Miguel se sentó en un tronco desgastado cerca de la entrada, tratando de procesar las emociones que emergían en su interior. La idea de que la propiedad familiar guardaba una pieza olvidada de su historia le resultaba abrumadora. Sin embargo, su mente se centró en algo más profundo. No se trataba solo de un legado material, sino del legado emocional y espiritual que había estado buscando toda su vida. La angustia sobre su abuela y su salud se entrelazaba con la agitación por su futuro y su identidad. Las sombras de la tarde comenzaron a alargarse, y decidió que no podía dejar que la duda lo paralizara. Debía aprender sobre el objeto que había descubierto. Se levantó con determinación, un fuego renovado dentro de él, y regresó a su hogar. Su mente bullía con preguntas. ¿El objeto contenía un significado especial? ¿Podría estar ligado a una parte de su familia que había olvidado? A medida que conducía su carrito de leche por las calles familiares, una noción se instaló en su pensamiento. Necesitaba investigar. Una vez llegó a casa, sintió una mezcla de nostalgia y responsabilidad. Se sentó ante la antigua mesa de la abuela, donde cada rayo de luz pareció inclinarse hacia el objeto, como buscando reconocerlo. Intentó recordar las historias que su abuela le contaba sobre sus ancestros y los momentos significativos en la historia familiar. Mientras repasaba en su mente esas narraciones, una imagen clara se formó. Una antigua leyenda sobre una reliquia familiar que había sido protegida con fervor. Decidió que era hora de conectar con su abuela de una manera más profunda. Sabía que todavía había espejos entre sus recuerdos y la realidad que estaba viviendo. Al caer la noche, con la luz parpadeante de la lámpara, Miguel llamó a su abuela y le mostró el objeto. Los ojos de ella, llenos de sabiduría y amor, se iluminaron con una chispa de reconocimiento. Esto, dijo la abuela con voz temblorosa, puede tener un significado especial, pero Miguel, debes prepararte. No solo es un tesoro material, puede requerir sacrificios y decisiones que pondrán a prueba tu carácter. En ese momento, Miguel sintió cómo sus cimientos se tambaleaban bajo la base de esa revelación. Las implicaciones de aquel hallazgo y sus posibles consecuencias eran inminentes. Sabía que tendría que explorar el verdadero valor de la herencia que había comenzado a desenterrar, pero su conciencia también despertó una inquietante realidad. Estaba ante la posibilidad de enfrentarse a sus propios temores y dudas. El siguiente día, armado con el soporte emocional que había encontrado al hablar con su abuela, Miguel decidió investigar más sobre el objeto. A través de investigativos, diálogos con historiadores locales y conexiones con este pasado familiar que miraba de cerca, empezó a recolectar información. No obstante, cada detalle que descubrían sobre la historia de su familia parecía inclinar la balanza entre el orgullo y la traición. Cuando regresó a la propiedad familiar, una sensación abrumadora de responsabilidad lo envolvió. Con cada nuevo indicio, creía que la verdad que estaba buscando se acercaba peligrosamente a ser revelada. Pero con esta verdad, Miguel se enfrentaba a otro desafío: la posibilidad de que lo que había encontrado no solo transformara su vida, sino también la percepción que los demás tenían de él. Al contemplar el terreno y su futuro, comprendió que no solo estaba buscando su legado, estaba también buscando su voz, su verdad. Decidido a avanzar, Miguel se adentró nuevamente en los escombros, listo para desenterrar más que simples objetos, dispuesto a escarbar en su propia alma. Sin embargo, al dar ese paso, una nueva inquietud se adueñó de él. Mientras que la búsqueda de su herencia parecía encapsular su propósito, se preguntó: ¿estaba realmente preparado para cargar con el peso de la verdad, incluso si ésta pudiera separarlo de las expectativas y vidas que conocía? Esa pregunta martillaba en su mente mientras se perdía entre las ruinas.
un eco de una batalla interna que apenas comenzaba. La claridad del día siguiente lo halló en la propiedad familiar. Los escombros a su alrededor se sentían como un laberinto de promesas y secretos. Miguel sabía que la búsqueda del significado del objeto no solo se trataba de su valor material, sino de una profunda conexión con su identidad, con su propia historia. Sin embargo, la incertidumbre lo envolvía como una sombra inquietante. La decisión de continuar este viaje pesaba sobre sus hombros y a cada paso que daba en el terreno desgastado por el tiempo, sentía que el eco de su pasado resonaba con más fuerza. Al regresar al sótano, el aire frío lo envolvió, y la luz tenue apenas iluminaba el lugar. Se sentó entre los trozos de cerámica rota y madera cubiertos de polvo, buscando un lugar tranquilo para reflexionar. Sus pensamientos giraban en torno a las advertencias de su abuela, a las decisiones que podían surgir de este descubrimiento. ¿Qué significaría ese objeto para él, pero también para su familia? Podría desatar una serie de eventos que cambiaran no solo su vida, sino también la de aquellos que amaba. Con un suspiro profundo, Miguel decidió que debía buscar la historia detrás del objeto. Sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaba apoyo. Se dirigió al centro histórico del pueblo, donde el viejo archivo municipal guardaba documentos que podían ofrecerle respuestas. El barrio que antes le parecía familiar, ahora le parecía un terreno desconocido, colmado de historias que deseaba desenterrar. Entró al archivo, donde el olor a papel viejo y la luz amarillenta creaban una atmósfera casi mágica. Al aproximarse al mostrador, pidió a la archivista cualquier información que existiera sobre su familia. Su mirada reflejaba una curiosidad genuina, una conexión que Miguel no había previsto. Al escuchar su nombre, ella sonrió, como si esa simple solicitud abriera una puerta a un sinfín de narrativas. Mientras revisaban documentos, descubrió relatos de sus antepasados que hablaban de sacrificios y anhelos, de sueños tejidos con esfuerzo. Cada página que pasaba lo sumía en un mar de emociones y reflexiones. Ahí estaban sus raíces de luchadores, hombres y mujeres que habían enfrentado adversidades, pero también celebraciones de victorias que nunca había escuchado de labios de su abuela. Sin embargo, lo que debería ser un proceso enriquecedor también lo llenó de inquietud. El objeto en su poder se transformaba en un símbolo, pero también en una carga. A medida que se adentraba en la historia de su familia, se dio cuenta de que el pasado no estaba exento de oscuridad, de decisiones cuestionables que podrían manchar el legado que pensaba reivindicar. Las revelaciones que surgían del polvo de los documentos parecían susurrarle que no todo heroísmo es puro, y el desasosiego se apoderaba de él. Con cada respuesta que obtenía, se sentía más asediado por un dilema moral que lo forzaba a reflexionar. Si la historia de su familia era más compleja de lo que pensaba, ¿cómo podría encontrar su propia voz en medio de tanta confusión? La búsqueda de su herencia parecía centellear ante él, pero la pregunta de si realmente quería cargar con ese legado se volvió inminente. Se dio cuenta de que, aunque las historias de sus ancestros lo ligaban a su familia, también lo obligaban a confrontar su propia integridad. Al abandonar el archivo, una mezcla de determinación y ansiedad lo acompañaba. No solo estaba explorando su historia familiar, estaba navegando a través de la historia de sí mismo. Caminando hacia casa, se sentía más cerca de desentrañar el significado que el objeto tenía para él, pero también se enfrentaba a la cruda realidad de que estaba a punto de tomar decisiones que podrían cambiarlo para siempre. Esa noche, mientras se acomodaba en la oscuridad de su habitación, un nuevo pensamiento le atravesó la mente. ¿Y si el objeto en sí contenía algo más que legado material? ¿Podría haber una respuesta a su lucha interna esperando ser revelada en el corazón de la reliquia? La posibilidad de que su propio crecimiento personal dependiera de las decisiones que tomaría a partir de ese momento era un peso diferente, una nueva presión que lo empujaba hacia adelante. Aún no lo sabía, pero el camino que había elegido lo llevaría a un encuentro confrontativo con verdades que desafiarían su percepción de la vida que había conocido. Sentía que, al final, la búsqueda no sería solo la de su historia familiar,
sino una exploración de su verdadero yo. Con esta urgencia brotando en su interior, se preguntó, ¿estaba preparado para descubrir lo que el objeto tenía reservado para él? La inquietud se elevaba en su pecho, un eco que resonaba con la incertidumbre del futuro que le aguardaba. La mañana siguiente, Miguel despertó con el brillo tenue del sol colándose por la ventana. La luz dorada parecía amable, pero su mente estaba llena de nubes grises. Se sentó en la cama, sintiendo el peso del objeto oculto en su mesita de noche, un recordatorio de los dilemas que lo aguardaban. La decisión de seguir explorando su historia se hacía más urgente, como si el tiempo se deslizara entre sus dedos. Se vistió rápidamente, tratando de ahogar la voz de la duda que insistía en recordarle las palabras de su abuela. Algunas verdades son más difíciles de soportar que otras. Mientras se preparaba para salir nuevamente, la idea de enfrentarse a más revelaciones lo inquietaba, pero esa inquietud también despertaba una determinación en él. Sabía que conocer su historia era el primer paso hacia su autoentendimiento. En el camino hacia el archivo, cada paso resonaba como un mantra en su mente. La perspectiva de descubrir más sobre sus ancestros lo llenaba de energía. Imaginaba buscar intensamente entre los documentos, lanzándose al pasado de su familia e intentando reconciliar la historia con la imagen de dignidad que había preservado su abuela. Sin embargo, había un temor detrás de su entusiasmo. ¿Y si las revelaciones lo llevaban a lugares oscuros? Al llegar se encontró con la misma archivista que había alentado su búsqueda. Ella lo saludó con una calidez que lo tranquilizó un poco. ¿Listo para continuar?, le preguntó, y su voz sonaba casi como un reto. Miguel asintió, sintiendo que la búsqueda sería más intensa y reveladora que la anterior. Juntos revisaron documentos que contenían no solo hechos, sino también relatos de emociones, quiebres, reconciliaciones y secretos. Sin embargo, pronto se topó con algo inquietante, un manuscrito mencionado por su abuela, que contenía un episodio de traición y ambición en la historia de su familia. Miguel notó que su corazón latía más rápido. Había crecido idealizando el legado de su familia. Ahora, las luces y sombras aparecían entrelazadas, empujándolo hacia un abismo de reflexión. Con cada nuevo descubrimiento, Miguel se sentía más atrapado en una red de historias contradictorias. ¿Era posible que su familia, a partir de la cual había construido su identidad, hubiera estado marcada por decisiones egoístas? ¿Podía reconciliar su amor por ellos con el hecho de que no eran perfectos? Las preguntas arremolinaban su mente mientras le daba la vuelta a los papeles, intentando entender la herencia que realmente le estaban dejando. Después de horas de inspección decidió que era hora de tomar un respiro. Salió del archivo y caminó hacia la plaza del pueblo. Ahí, entre el murmullo de las voces y las risas de los niños, sintió que la historia de su familia se manifestaba de manera tangible. Las vidas de sus ancestros eran ecos en cada rincón, desde la tienda de conveniencia hasta el pequeño café en la esquina. Con cada paso, estaba intentando integrar esas verdades incómodas en su narrativa personal. Regresando a casa, Miguel se preguntaba cómo podría adaptar estas revelaciones a su vida actual. Esa noche, sentado en su cama, decidió que ya no podía huir de la realidad. Tenía que encontrar la forma de reconciliarse con la imagen que siempre se había formado de su familia, y la nueva, compleja y llena de sombras que había empezado a descubrir. De repente, un instinto lo llevó a abrir el objeto que había encontrado en la propiedad familiar. Con un acto de vulnerabilidad, se preparó para desentrañar lo que había en su interior. Las luces del pasado parecían cruzar sus pensamientos como sombras danzantes, prometiendo revelaciones claves que estaban destinadas a cambiar su vida. ¿Qué secretos se destaparían al abrir esa reliquia? La anticipación palpitaba en su pecho. La búsqueda de su identidad comenzaba a transformarse en un camino de mutua aceptación y confrontación. Estaba a punto de descubrir que su legado no solo era una carga, sino también una fuente inagotable de fortaleza. Con la curiosidad y miedo entrelazados en sus pensamientos, Miguel se preparó para desvelar no solo el misterio del objeto, sino también
el de su propia esencia. El hilo de su historia personal anunciaba una conexión que podría llevarlo más allá de sus límites autoimpuestos. En el silencio de esa noche, la pregunta fluyó en su mente. ¿Estaba listo para aceptar su verdad, sin importar cuán distante estuviera de la imagen idealizada que había conocido? Miguel tomó una profunda inhalación mientras sostenía el objeto, como si el aire le otorgara el valor necesario para desvelar lo que había estado oculto. El pequeño cofre tenía una pátina de antigüedad, una textura rugosa que parecía atrapada en el tiempo. Era un vínculo tangible entre su presente y la historia de sus ancestros, una historia que en ese momento sentía tan extraña como cercana. Sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La anticipación comenzaba a corroer su calma. Abrió el cofre con un ligero crujido. Dentro, encontró una carta amarillenta atada con un hilo. No era el objeto que esperaba, pero su corazón latía con fuerza a medida que deshacía el nudo. Las palabras escritas en tinta desgastada parecían hablarle directamente, revelando verdades ocultas que florecían en sus pensamientos. La carta hablaba de un ancestro que, en busca de poder y reconocimiento, había tomado decisiones cuestionables. El desgarro interno fue inmediato. Ese hombre, cuya ambición había costado a su familia un legado de traiciones y deslealtades, también había sido el que le había dado una nueva vida a generaciones futuras. Miguel se sintió dividido. La figura idealizada de su linaje se desvanecía, y en su lugar surgían personajes complejos. Mientras leía, comenzó a hacer conexiones. Sus propias luchas por reconocimiento y aprobación parecían un eco de sus ancestros. Esa búsqueda incesante de validación lo había conducido a un ciclo perpetuo de insatisfacción. Aumentaba la presión por construir una vida que honrara un legado, aunque ese legado estuviera marcado por sombras. Miguel cerró los ojos y dejó que el silencio de la habitación lo envolviera, intentando descifrar sus propios sentimientos. Había luchado por trazar un camino seguro, pero el descubrimiento de estos episodios le revelaba un hecho perturbador. La perfección era una ilusión, incluso en las historias familiares. A medida que aceptaba esta verdad, una chispa de claridad empezó a perforar la niebla en su mente. Se imaginó enfrentando las expectativas puestas sobre él, despojándose del peso de creencias heredadas. La sombra de su ancestro podía ser una carga, pero también un motor de cambio. En lugar de sucumbir al miedo que le provocaban esas revelaciones, Miguel comenzó a iluminar una nueva narrativa en su mente. No se trataba de eliminar esas sombras, sino de aprender a navegar entre ellas. Al despertar su potencial, Miguel se sintió atraído hacia la idea de que construir su identidad era un acto de resistencia. ¿Había algo que podía crear a partir de las imperfecciones de su historia? Con esa pregunta reverberando en su interior, se sentía impulsado a profundizar más en esta búsqueda, a abrazar no solo sus raíces, sino también a reconocer su lugar en el mundo que le ofrecía la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida. El impacto de los secretos revelados transformó a Miguel. Ya no era solo un explorador pasivo de su historia, sino que se encontraba en la cúspide de una toma de decisiones crucial. Construir su futuro significaba confrontar sus miedos, reconciliarse con su legado y forjar el camino que quería, no el que otros esperaban. La imagen de ser un lechero humilde quedó atrás, ya que empezaba a entender que sus orígenes no lo definían, pero sí le ofrecían herramientas para formar su identidad. Con un renovado sentido de propósito, decidió que al día siguiente regresaría al archivo. La curiosidad por los detalles de su legado lo empujaba. Necesitaba bucear más hondo en la historia para entender completamente su pasado y sus rumbos. Sin embargo, había una inquietud que lo acompañaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para enfrentar la verdad? Así, mientras Miguel se acomodaba en su cama esa noche, el peso de los secretos lo seguía acechando, prometiendo desafíos necesarios para su crecimiento personal. Con el corazón acelerado y la mente clara, decidió que estaba listo para el siguiente paso, aunque ese siguiente paso pudiera significar una confrontación cercana con la historia que había creído conocer. Al dejarse llevar por un sueño inquieto, la pregunta lo desveló.
¿Podría enfrentar su verdad de frente, sin flaquear ante lo que pudiera descubrir? Todo apuntaba hacia un inminente choque entre su esencia y las revelaciones que aguardaban, mientras su historia personal se despliegue con una energía renovada, lista para ser revelada. El día amaneció con un cielo límpido, pero Miguel sabía que la claridad externa contrastaba con la tormenta interna que le acechaba. En sus pensamientos, las palabras de la carta resonaban con una persistencia incómoda. Con determinación, se vistió con un propósito renovado. La biblioteca se convertía en su refugio y campo de batalla, un lugar donde los ecos de su historia podrían ser confrontados. Al entrar, sintió el familiar aroma a papel y cuero envejecido, un aliento de pasado que prometía revelaciones. Se dirigió a la sección de archivos. Los estantes altos se erguían como guardianes de secretos. Sacó varias cajas y comenzó a desmenuzar documentos, fotografías y más cartas. Cada hoja que pasaba lo acercaba a comprender las decisiones que sus antepasados habían tomado y cómo influyeron en su presente. Profundizando en los registros, se encontró con el nombre de su ancestro, un hombre cuyo orgullo lo había llevado a decisiones desesperadas. Al indagar más, empezó a ver patrones que se repetían en su propia vida. La ambición, esa chispa que alguna vez lo había impulsado, parecía ahora una espada de doble filo que podía tanto construir como destruir. Miguel se detuvo un momento, la mirada fija en un retrato envejecido de su abuelo. Los ojos del ancestro parecían interrogarlo, preguntándole si estaba dispuesto a aprender de los errores del pasado, o si se sumergiría en el mismo abismo de ambición desmedida. Esa intersección de historias lo llevó a cuestionar su propia búsqueda de éxito y felicidad. ¿Era suficiente construir un futuro que replicara los logros materiales de su familia, o debía determinar su propio camino? Inspirado, comenzó a tomar notas, a registrar sus pensamientos y decisiones. Escribir se convirtió en una forma de liberarse de las tensiones heredadas. Cada palabra plasmada en el papel afirmaba su voz, una que comenzaba a resonar terco y profundamente. En ese proceso una idea comenzó a germinar en su mente. El verdadero éxito no se medía por la aprobación externa, sino por la autenticidad de su historia personal. A medida que el sol comenzaba a descender, una revelación más se presentó. Encontró una carta que no se esperaba, escrita por una figura femenina en su familia, su bisabuela. Su voz era poderosa y conmovedora, narrando las luchas que había enfrentado. Ella había sido la columna vertebral de su familia, manejando los hilos invisibles del destino en tiempos turbulentos. Su legado de fortaleza y resiliencia contrastaba marcadamente con la ambición destructiva de su ancestro masculino. Miguel sintió como un nuevo sentido de propósito empezó a consolidarse en su interior. En lugar de huir de su historia, empezaba a aceptarla y a formar una narrativa más flexible, donde el fracaso y el éxito convivían. Ahora entendía que no era suficiente solo con buscar reconocimiento. Debía también hacer un recorrido introspectivo que redefiniera lo que significaba para él el éxito. Al salir de la biblioteca, la noche se cernía sobre la ciudad. Miguel estaba más consciente que nunca de su identidad como navegante de sus propias profundidades. Sin embargo, algo en el aire le decía que este viaje apenas comenzaba. Había decisiones que aún no había tomado, y qué decisiones serían determinantes para el rumbo que elegiría. Con la adrenalina corriendo por sus venas, sintió que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Su legado era una mezcla compleja de ambición y valentía, y las respuestas que buscaba estaban esperando en las sombras. ¿Con qué tipo de legado y decisiones volvería a casa? Miguel empezó a caminar con una pregunta resonando en su mente, una que ya no podía ignorar. ¿Sería capaz de romper el ciclo y darle un nuevo sentido a su linaje? Miguel se encontraba en su apartamento, sentado a una mesa desordenada, rodeado de hojas con sus reflexiones. Las palabras de su bisabuela sonaban en su mente. La verdadera fortaleza no está en evitar las adversidades, sino en aprender a levantarse después de caer. Esa frase se convirtió en un mantra personal,
un recordatorio visceral de que cada tropiezo era una oportunidad de redirección. A medida que pasaban los días, la conexión con su historia se intensificaba. Vislumbraba claramente la insaciable ambición que había dominado a sus antepasados. Sin embargo, en el fondo de su ser, Miguel comenzaba a vislumbrar un camino diferente. Su vida no tendría que ser un eco de decisiones pasadas. Decidiría que sería un constructor de su propio destino, aunque eso significara desafiar las expectativas familiares. Con determinación, decidió organizar sesiones de escritura, un espacio sincero para explorar su voz. Se unió a un grupo local de escritores. Al principio, la inseguridad lo acechaba cada vez que se sentaba frente a un grupo de desconocidos, pero pronto descubrió que unos pocos alentadores podían hacer maravillas en su confianza. Escuchar a otros compartir sus historias hizo eco en su propia búsqueda. Una tarde, durante una reunión, leyó en voz alta un extracto de las cartas que había desenterrado. La sala quedó en silencio, y al finalizar, recibió aplausos sinceros. Esa ovación resonó en su pecho con una fuerza rejuvenecedora. Era un momento revelador. Escribir se había convertido en su camino, no solo para sanarse, sino para inspirar a otros. El profesor del taller, un hombre de mirada profunda llamado Santiago, se acercó a Miguel después de la lectura. «Tienes una historia poderosa», dijo, «y la manera en que te conectas con tu pasado es valiosa. Te invito a considerar compartirla en un foro más amplio. La comunidad necesita relatos como el tuyo». La idea de compartir sus escritos en un entorno mayor le generó una mezcla de emoción y temor. Su mente osciló entre la inseguridad y una creciente determinación. Miguel comenzó a cuestionarse. ¿Era realmente capaz de abrirse al mundo y presentar su verdad? Previo a esta experiencia, la noción de vulnerabilidad lo llenaba de miedo. Ahora, representaba una posibilidad. Decidió que daría el paso. Con el apoyo de su grupo trabajó en un borrador de un texto que exploraba tanto sus raíces familiares como su propia evolución. La escritura fluía con un fervor inusitado. Cada palabra sentida era un ladrillo que construía su nueva identidad. Cada página era un acto de resistencia frente a los ciclos que había decidido romper. El día antes de la presentación en el foro local, Miguel sintió una oleada de dudas que amenazaba con arruinar su determinación. Se sentó frente al espejo, respirando con profundidad. En la superficie, se observaba con desconfianza, pero en sus ojos había un destello de resistencia. La mente le advertía sobre los posibles fracasos, pero su corazón palpitaba fuerte en defensa de su propósito. A la mañana siguiente, al entrar al auditorio, sintió la brecha entre su antiguo y su nuevo yo. Allí estaba el público, como un mar de rostros expectantes. Miguel se plantó ante ellos, sintiendo que el peso de su legado lo abrazaba y lo retaba en igual medida. Empezó su relato, cada palabra resonando no solo con su historia, sino con la historia de todos aquellos que habían cargado con la carga de las expectativas. Sintió que sus miedos se desvanecían en la entrega y en la autenticidad. Sin embargo, al buscar la mirada de Santiago entre la multitud, una nueva inquietud le atravesó el pecho. ¿Qué pasaría si su verdad se encontraba con la resistencia de aquellos que no comprendían su búsqueda? Justo al concluir su presentación, un silencio cargado de expectación llenó la sala antes de que un aplauso estallara, inusitado y lleno de vida. Mientras sonrisas iluminaban el rostro de los asistentes, Miguel sopesó el significado de aquel momento. Había comenzado su viaje hacia la autenticidad, pero una sombra persistía en el fondo de su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de sus elecciones? Las palabras que había compartido podían abrir puertas, pero también podrían revelar rostros inesperados de su pasado que todavía podrían atar su destino. Con su corazón latiendo con fuerza, sintió que una nueva etapa de su viaje había comenzado. Aquel aplauso era solo el principio. ¿Qué desafíos lo esperarían y qué nuevos legados tendría que enfrentar a medida que sus decisiones se interpusieran entre él y su historia? Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y anticipación.
El eco del aplauso aún reverberaba en su mente, como un recordatorio palpable de que había cruzado un umbral. Sin embargo, el mundo exterior se sentía diferente, como un paisaje en el que cada paso podía ser un descubrimiento inesperado. Se levantó, se vistió con una camisa que eligió cuidadosamente, una que le recordaba a su bisabuela, y se preparó para enfrentar lo que vendría. El día se desplomó sobre él con un calor abrumador, pero eso no lo detendría. Se dirigió a una pequeña cafetería del barrio, un lugar que solía visitarse para encontrar inspiración en el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de conversaciones ajenas. Sin embargo, a medida que daba cada paso, su mente no podía dejar de divagar en los posibles caminos que tomaría a raíz de su presentación. Las miradas del público, la calidez de los aplausos, lo llenaban de dudas sobre su capacidad real para construir un futuro marcado por su verdad. Al llegar, se acomodó en una mesa algo alejada, dispuesto a escribir en su cuaderno las emociones que le inundaban. Pero las palabras resistían la presión de sus pensamientos. La incertidumbre le pesaba, como si bajo la superficie tranquila de su piel, un torbellino amenazara con desbordarse. Al observar a la gente alrededor, notó un grupo de estudiantes de escritura que comentaban animadamente sobre sus proyectos. Esto le recordó el espíritu de comunidad que había experimentado con su propio grupo, y sintió un súbito impulso por unir fuerzas nuevamente, no solo en su propio viaje, sino también en el de otros. Con determinación se acercó a ellos y se unió a la conversación. Lo que empezó como un pequeño diálogo sobre sus miedos y luchas pronto se transformó en un torrente de ideas y palabras. Ahora se sentía parte de un tejido creativo compartido. Había algo poderoso en escuchar las historias de quienes empezaban sus propios viajes, enfrentándose a sus propios demonios y revelando sus anhelos. Era un recordatorio alentador de que su lucha no estaba sola, y que su voz tenía el poder de resonar más allá de lo individual. De repente, una idea surgió en su mente. Propuso organizar un nuevo taller, un espacio en el que la vulnerabilidad se transformara en fortaleza, donde todos pudieran compartir sin miedo al juicio. La emoción en la mesa creció, y con cada palabra, Miguel comenzó a reconocer un nuevo aliado en su búsqueda personal: su capacidad de liderazgo. La propuesta fue acogida con entusiasmo, y pronto encontró un grupo de personas listas para unirse. Sin embargo, a medida que compartía su visión, la sombra de la duda se reavivaba en su interior. ¿Tendría el coraje de guiar a otros a través de sus propias luchas? ¿No se expondría así a sus propias inseguridades? Los ecos de su infancia, de las expectativas familiares, retumbaban en su mente. Pero en un momento de claridad, comprendió que enfrentarse a sus miedos era precisamente el camino hacia esa nueva identidad que tanto anhelaba. Cuando finalmente se despidió del grupo, salió de la cafetería con un propósito renovado. Estaba comenzando a moldear una versión de sí mismo que jamás había imaginado. Las semillas de su futuro ya estaban sembradas, y cada paso que daba las alimentaba. Sin embargo, un llamado interno comenzaba a surgir, un deseo de profundizar en sus raíces, de explorar las historias que todavía no había revelado. Con la certeza de que este nuevo paso requeriría aún más vulnerabilidad, una pregunta le surgió. ¿Cómo lidiaría con las verdades ocultas de su pasado, aquellas que podrían resurgir al compartir su propia historia? Mientras se alejaba de la cafetería, la ansiedad y la emoción competían por dominar su mente, mientras la promesa de nuevas revelaciones se cernía sobre él. La historia de Miguel apenas comenzaba, pero el camino por delante pareciera estar lleno de misterios esperando ser desentrañados. Con su historia en juego, estaría listo para confrontar lo que podría descubrir. Al despertar aquella mañana crucial, Miguel sintió que una energía renovada recorría su cuerpo. Había pasado meses desentrañando su historia familiar, y a través de cada descubrimiento, había forjado una conexión más profunda consigo mismo. La carga de la ambición desmedida que había heredado ahora se equilibraba con una nueva perspectiva. Su legado no solo era un peso, sino una oportunidad para redefinirse y encaminarse hacia un futuro que él mismo había decidido.
Mientras se preparaba para su primer taller de escritura, no podía evitar recordar los primeros pasos que había dado, la inseguridad que lo había consumido, y cómo había logrado canalizar esa inquietud en una búsqueda de luz. Al mirarse en el espejo, vio no al lechero que otros habían juzgado con desprecio, sino a un hombre en control de su propio destino. La confianza se reflejaba en su mirada. El espacio donde se realizaría el taller estaba lleno de luz natural, con mesas dispuestas en un círculo acogedor. Al llegar, los participantes lo recibieron con sonrisas que irradiaban esperanza, cada uno con sus propios relatos pesados sobre los hombros. Miguel sintió un fuerte impulso de proyectar no solo su historia, sino también la fortaleza que había descubierto. Comenzó compartiendo su experiencia. Relató la búsqueda de su legado, las sombras que había encontrado y las formas en que esas verdades lo habían transformado. Con cada palabra, su autenticidad se volvía el pilar de la sala, y una atmósfera de conexión se estableció rápidamente. En ese momento, no solo se estaba compartiendo un relato, se estaba construyendo una comunidad de narradores dispuestos a hacer frente a sus propios demonios. Las historias comenzaron a fluir, y en cada intervención Miguel veía fragmentos de su propia lucha. La tristeza y la determinación en sus voces resonaban en su corazón. Había algo profundamente hermoso en la vulnerabilidad, algo que despertaba en él un sentido de propósito nuevo. En lugar de sentirse abrumado por las historias de otros, sentía que estaba caminando en un camino de sanación colectiva, donde cada narración contribuía al bienestar del grupo. Fue en el momento en que una joven participante habló de un legado familiar de expectativas insatisfechas, que Miguel sintió un llamado a actuar. Se levantó y con voz firme, le aseguró que cada uno de ellos podía reconstruir esa historia, modificando el hilo narrativo de su propia existencia. Las lágrimas en los ojos de su compañera fueron el reflejo de un entendimiento compartido. Era gratificante ser un faro para aquellos que asomaban a lo desconocido. A medida que el taller avanzaba, las líneas entre el maestro y los participantes se desdibujaban. Miguel se dio cuenta de que no solo había comenzado un viaje de autodescubrimiento, sino que había activado un ciclo de transformaciones en aquellos a su alrededor. Ellos no solo se beneficiaban de su experiencia, él estaba hallando su propia voz más fuerte. Al finalizar la sesión, los aplausos resonaron con una calidez que selló esa jornada. Consciente de la importancia de la conexión humana, Miguel decidió que estos encuentros se convertirían en un espacio recurrente, un refugio para explorar historias compartidas. La sensación de logro y reconocimiento fue abrumadora. En ese momento, Miguel no solo había encontrado su propósito, sino que había comenzado a plasmar su legado en algo tangible. Mientras se despedía de los participantes, Miguel reflexionó sobre su evolución personal. Desde aquel día en que se sintió perdido en la búsqueda de su ancestro, hasta convertirse en guía y apoyo de otros, su vida había dado un giro inesperado, pero completamente satisfactorio. No solo había superado una crisis, había convertido sus desafíos en oportunidades, no solo para crecer, sino para ayudar a otros a florecer. Al regresar a casa, sintió una paz que llenaba su corazón. Había confrontado los fantasmas del pasado y había reconocido que su camino era solo del tamaño de sus sueños y valores. Al mirar el objeto que había desenterrado en la propiedad familiar, se dio cuenta de que su significado había cambiado. Ya no era solo un símbolo de un legado oscuro, ahora representaba la luz que había encontrado entre las sombras. Miguel sabía que había logrado mucho. No solo había reclamado su identidad, sino que había conectado su legado personal con el tejido de la comunidad, convirtiéndose en un agente de cambio. Junto con el orgullo que sentía por sí mismo, una nueva misión había emergido. Continuar compartiendo su historia, no solo para sanar las heridas de su familia, sino para construir unas bases firmes para generaciones venideras. Así, con un corazón pleno, Miguel se dispuso a escribir una nueva historia, una donde las sombras y la luz cohabitarían en armonía. Había descubierto que su búsqueda no solo lo llevaría a su verdad,
sino que desde aquellos inicios humildes, había florecido en un líder de su propia narrativa, creando un legado que resonaría más allá de su propia existencia. No esperen ni un segundo más para compartir esto. El mensaje de Miguel es uno que todos deben conocer. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar al canal a través de estas acciones.